asiento en el segundo, ya se va construyendo desde que tienen 1 a 8 años, es decir, que muy precozmente ya se siente esta identidad de género. Cuando hablamos y decimos definiciones, sexo se asigna al nacer en base a los genitales externos, aunque también incluye y se complejiza por los cromosomas que se portan y por las hormonas sexuales circulantes. El sexo asignado puede o no corresponder con el género de identificación. Así, los ejemplos que se dieron fue el de hombres con genitales masculinos, el de mujeres con genitales femeninos y el intersex, que corresponde a la ambigüedad genital, a la acción de los andrógenos, hermafroditas, grupos cromosómicos distintos, XX y AXY, y aquellos que tienen micropene o citolomegalia, o pictoromegalia, perdón. La segunda pregunta decía: en un paciente con sospecha de cáncer de próstata y una biopsia transrectal de ultrasonido negativo, ¿qué conducta considera la más apropiada? Repetir la biopsia dirigida por ultrasonido no es eso lo más adecuado. Reevaluarlo al paciente en 6 meses o hacerle una prostatectomía con este resultado, esto tampoco es válido. La respuesta correcta era la de realizar la resonancia nuclear magnética multiparamétrica de próstata con una biopsia dirigida, pero según el resultado del PIRADS que nos va a dar esta resonancia nuclear magnética. La resonancia magnética multiparamétrica de próstata es una herramienta clave en el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas en relación al cáncer de próstata. Actualmente está establecida la utilidad de esta ante un antígeno específico de próstata elevado y una biopsia prostática previa negativa. Se lo utiliza también para la estadificación tumoral, en la evaluación de los candidatos a vigilancia activa, en la planificación de tratamientos focales y para la evaluación de la recurrencia tumoral. Y en base al resultado del PIRADS en su versión 2, el PIRADS 1 es altamente improbable que sea un tumor clínicamente significativo. El PIRADS 2, improbable tumor clínicamente significativo. El 3 es la presencia equívoca de un tumor clínicamente significativo. 4, probablemente es un tumor clínicamente significativo. Y el PIRADS 5 es altamente probable de tumor clínicamente significativo. Y en base a esta clasificación es que actualmente se hace con resonancia nuclear magnética paramétrica la biopsia de la próstata. En la tercera, es cierto sobre la nutrición en la colitis ulcerosa. Si ustedes prestaban atención a la lectura, y esto es lo que nos permite hacer las diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Todas estas características que están mencionadas acá no son de colitis ulcerosa, sino que corresponden a la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa el proceso inflamatorio afecta exclusivamente al colon y sabemos que siempre hay compromiso de recto. La inflamación se presenta en la mucosa y en la submucosa. Se inicia en el recto y se extiende simétricamente hacia el colon proximal. En la enfermedad de Crohn puede afectarse cualquier sector del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, en forma focal, segmentaria, discontinua. Hay compromiso habitual de vídeo terminal y colon. El proceso inflamatorio puede abarcar todo el espesor de la pared del tubo digestivo, como formación de fisuras, fístulas o abscesos. El término de colitis indeterminada incluye a pacientes con biopsias con características histológicas indeterminadas.
En el tratamiento de la colitis ulcerosa, en los brotes agudos de colitis ulcerosa, la nutrición enteral no es tan eficaz como en la enfermedad de Crohn en términos de remisión del brote. La pregunta número 4, en un paciente con EPOC y retención de dióxido de carbono, ¿qué nutriente limitaría en la ingesta? La mayoría de ustedes contestó correctamente que son los hidratos de carbono. ¿Y esto por qué? Porque sobre todo en el EPOC avanzado, retenedores de anhídrido carbónico con trastornos en la difusión alveolar regular, la ingesta de hidratos de carbono, cuyo catabolito final es el anhídrido carbónico, puede conllevar a una precipitación de una insuficiencia ventilatoria. Y a través del catabolismo de las proteínas vamos a aumentar la producción de dióxido de carbono. Es por eso que la evidencia aconseja aumentar hasta 45 kilocalorías por kilogramo del peso actual, lo que va a ingerir ese paciente. Y en este plan alimentario hay que disminuir los hidratos de carbono un 25 a 30%, aumentar los lípidos a un 55 a 60% y aumentar las proteínas a un 20%. En un varón, pregunta número 5, decía, en un varón con síntomas del tracto urinario inferior, de hipertrofia prostática benigna, con un residuo postmiccional mayor a 150 centímetros cúbicos, es decir, que tiene un residuo postmiccional importante. ¿Qué fármaco no vamos a usar? Y obviamente aquellos antagonistas de los receptores muscarínicos, porque nosotros no queremos aumentar la retención urinaria. Entonces los antagonistas de los receptores muscarínicos de la acetilcolina tenemos que tener en cuenta que el músculo detrusor está inervado por nervios parasimpáticos, cuyo principal neurotransmisor es la acetilcolina, que estimula los receptores muscarínicos del músculo liso. ¿Cuáles son, o sea, dan estos fármacos? Le va a mejorar a este paciente los síntomas como la urgencia miccional, la potassiuria, la nicturia, el tenemo vesical y la incontinencia. Pero ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Sequedad de boca, mareos, constipación, infección de las vías respiratorias superiores, dificultad miccional. En pacientes con obstrucción a la salida de la vejiga, por el riesgo de una retención urinaria aguda, no debieran usarse en pacientes con una retención postmiccional mayor a 150 centímetros cúbicos. La pregunta número 6, según el PSA, sugiere cáncer de próstata. Tanto la respuesta B como la C, los signos deberían estar invertidos para que hubieran sido correctas. Es decir, que el aumento del PSA mayor a 0.75 nanogramos por mililitro por año era la respuesta correcta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto al PSA? Solicitarlo desde los 40 años. Es un marcador específico de tejido prostático, pero no de cáncer de próstata. Y tengamos en cuenta que el 25% de los hombres que tienen cáncer de próstata, el PSA está por debajo de los 4 nanogramos por mililitro. ¿Cuáles pueden ser causas de aumento del PSA? Las infecciones, la hipertrofia prostática benigna, la prostatitis y la actividad sexual. Los valores del PSA aumentan con la edad. Es normal, menor a 4 nanogramos por mililitro. Con PSA mayor a 10 hay indicación de realizar biopsia. Con PSA que esté entre 4 y 10, ahí tenemos que valorar el resultado del cociente PSA libre, PSA total y la velocidad de aumento de este PSA. Un cociente mayor al 20% sugiere patología benigna, no sugiere la hipertrofia prostática benigna.
Un cociente menor al 20% sugiere la presencia de cáncer. Con respecto a la velocidad del PSA, el aumento del PSA mayor a 0,75 nanogramos por mililitro por año sugiere la presencia de cáncer. 7. En un paciente de 70 años, sexo masculino, está en una insuficiencia renal crónica terminal, en un plan de hemodiálisis. Ustedes, la mayoría, contestó correctamente que la cantidad de proteínas que se debe incluir en el plan alimentario es de 1,2 gramos por kilogramo de peso por día. La doctora lo expresó bien, queda plasmado en esta diapo, y hizo la diferencia según los pacientes estén en hemodiálisis o estén en diálisis peritoneal, donde en esta segunda situación la cantidad de proteínas es un poco mayor y se elevaba a 1,5 gramos por kilogramo de peso por día. Otras consideraciones en la alimentación de estos pacientes es que la ingesta de agua debe alcanzar el paciente de déficit de 2 a 3 litros al día, considerar las situaciones especiales, obviamente va a haber que limitarlos si están en insuficiencia cardíaca, ingesta salina de 2 gramos de sodio, aportar hidratos de carbono complejos, que los lípidos sean mono y poliinsaturados, el potasio. Recuerden que la insuficiencia renal crónica estadio terminal es cuando recién se altera el exceso filtrado glomerulares por debajo de los 10 mililitros por minuto. Por eso en general no hay que corregirlos hasta llegar a esta situación. Con respecto al fósforo, con la restricción proteica, se disminuye también el aporte del fósforo. Y en cuanto al valor energético que se les debe administrar, es de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo por día, según el estado nutricional, el nivel de actividad física que realice, la edad, el sexo y la presencia de estrés metabólico. El índice de masa corporal de 36 kilogramos por metro cuadrado corresponde a una obesidad de tipo 2. Y entonces esta tabla que expresa el índice de masa corporal según la Organización Mundial de la Salud establece que bajo peso es cuando el índice de masa corporal es menor a 18,4. Doctores, guardamos silencio para aquellos que no lo contestaron correctamente. Esto le permitirá el aprendizaje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Peso normal 18,5 a 24,9. Sobrepeso de 25 a 29,9. Obesidad grado 1, 30 a 34,9. Grado 2, 35 a 39,9. Y el grado 3 igual o mayor a 40. Pasamos a la pregunta número 9. Es cierto sobre la cirugía de reafirmación de género y quedó bien especificado y explicitado que no se necesita ni la evaluación psiquiátrica ni una autorización judicial para poder realizarlo. Los menores de 16 años requieren el consentimiento del adolescente y el asentimiento de una persona adulta referente. En ningún caso se requiere autorización judicial. Esto está en las recomendaciones de la atención integral de la salud de las niñeces, adolescencias trans, travestis y no binarios de junio del 2021. Y la pregunta número 10, se define como género fluido al individuo de sexo mujer o varón con una identidad cambiante. Lo dice la terminología, es fluido. Entonces, en la definición queda señalado con el triángulo: sexo asignado al nacer, varón o mujer, con una identidad cambiante, corresponde a un género fluido. ¿Sí? Cuando le conviene. Bien.
Esto es toda la explicación al examen del día de la fecha. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Yo les voy a hacer una pregunta, aparte de lo que estábamos hablando, y eso que les dije que el examen es una instancia de aprendizaje. Acá son todos médicos y la audiencia es muy fluida.